Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Dios te bendiga, te saluda el pastor Caleb Pineda en una edición más de El Apocalipsis verso a verso. Estuvimos estudiando en nuestro podcast anterior el capítulo 4, donde el apóstol Juan nos describe cómo sube al cielo para tener ese precioso éxtasis, esa preciosa revelación del Apocalipsis, y nos presenta un cuadro acerca de la gloria de Dios, el trono de Dios donde está el Padre y los 4 seres vivientes que son los serafines, los 24 ancianos, representando a los salvos del Nuevo Testamento, que es la iglesia, y los salvos del Antiguo Testamento. Hoy entramos ya en lo que es el capítulo 5, así que sin más que agregar, toma tu Biblia y estudiemos verso a verso el Apocalipsis. Capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Acá el apóstol Juan continúa con lo que es la revelación, nos describe nuevamente al Padre sentado en su trono de gloria, y en su mano derecha tiene un libro que está sellado con 7 sellos. Debemos de entender que este libro es el libro de las revelaciones, donde está todo el plan divino de Dios. Está sellado con 7 sellos para dar legitimidad de que solo será abierto y leído por aquel que sea digno de leerlo. En la antigüedad se daba mucho esta figura de los sellos. Cuando un rey enviaba, por ejemplo, una carta o un pergamino a otro rey, este rey tenía un anillo en su mano y sobre este anillo colocaban cera, y con este rey sellaba esa carta para que esta carta no fuera abierta por nadie más que por el otro rey. Al llegar al otro rey, él rompía el sello y podía ver el interior de la carta. Si por algún motivo este sello llegaba roto, esto le costaría la vida al mensajero, pues nadie más que el remitente y el destinatario podían conocer el contenido de aquella carta. Eso es lo que estamos viendo acá en Apocalipsis. Dice que este libro no tiene 1 ni 2, tiene 7 sellos. Top secret, ultra clasificado. Está solo en la potestad del Padre, está en su mano. Nadie más lo puede ver, nadie más lo puede conocer. Es por eso que cuando los discípulos le preguntaron al Señor, dinos cuándo será tu venida, es decir, le preguntaron acerca del plan divino de los tiempos, el Señor Jesucristo les respondió, no os toca a vosotros saber las cosas que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, esto está en la mano derecha del Padre, está en su sola autoridad, y como veremos más adelante, nadie más que Jesucristo puede ver el contenido de este libro y revelárnoslo. ¿Cómo sabemos que este libro contiene una revelación? Porque es exactamente igual que lo descrito en Ezequiel capítulo 2, versículo 9, que dice: y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Es decir, que este libro contiene los juicios, obviamente, de Dios para la humanidad, el plan divino de los tiempos y todo aquello que no nos está también revelado a nosotros. Y este libro está sellado, como quien dice, clasificado. Vemos una referencia más a esto en Daniel capítulo 12, versículo 4, que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Estamos viviendo los tiempos del fin. Y sigue diciendo en Daniel capítulo 12, versículo 8: y yo oí, dice Daniel, mas no entendí. Y le dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo
del fin. Aleluya. Este libro continúa sellado y cerrado hasta el día de hoy. Porque recordemos que lo que está viendo Juan es una visión del futuro. Eso todavía no ha pasado. Cuando el tiempo determinado por Dios se haya cumplido y el día del Señor comience, seamos arrebatados y estemos delante de la presencia de Dios, hasta entonces, ese libro que hasta el día de hoy y desde el tiempo de Ezequiel y Daniel está sellado y cerrado, hasta entonces se abrirá. Está en la sola potestad del Padre, como Cristo lo dijo a sus discípulos. Por cierto, esto está en Hechos capítulo 1, versículos 7 al 9. Ese libro está en la mano derecha del Padre. Versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Se buscó a alguien en todo el universo, un ser creado que fuera digno de abrir el libro, y no se encontró absolutamente a nadie. Nadie es digno de abrir el libro. Nadie tiene deidad, es decir, nadie más que Dios puede abrir el libro de Dios. Nadie más que Dios puede revelarnos los misterios de Dios. Wow, hay muchos hombres que se han declarado ungidos, semidioses, dioses. Si esto fuera así, cualquiera del nombre de ellos aparecería ahí. Y diría, y Joseph Smith, el de los mormones, fue digno de abrirlo. O diría, Elena G. de White de los adventistas fue digna de abrirlo. O diría, Nazón Joaquín García o Samuel García fue digno de abrirlo. Pero ninguno de estos charlatanes que se han hecho llamar ungidos, apóstoles o Dios, son dignos de abrir el libro, ni siquiera de mirar. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra fue digno de abrir el libro. Nadie. Porque solo Dios es digno de abrir lo que es de Dios. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Obviamente Juan está en un éxtasis, sus emociones no han sido suprimidas y Juan llora al ver que no hay ninguno digno. Hay un deseo vehemente en Juan por conocer la revelación del fin. Todo ser humano tiene ese deseo de conocer acerca del fin, pero no todos quieren acercarse al verdadero Dios que nos habla acerca del fin de los tiempos. Muchos se acercan a charlatanes llamados brujos, otros se acercan a charlatanes llamados mediums, otros se acercan a charlatanes que son falsos profetas, pero no se acercan a quien verdaderamente tiene en su mano el libro del fin, y ese es Dios. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Uno de los 24 ancianos se acerca a Juan, le da consuelo y le dice: no llores, Juan, es que sí hay uno digno, es el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Él es digno de abrir el libro. Esas son las buenas nuevas. Hay uno digno, y este digno es Jesucristo. Cuando la palabra de Dios habla acerca del león de la tribu de Judá y de la raíz de David, nos está haciendo referencia a todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Mesías que habría de venir. Y sabemos que ese cumplimiento se dio en Cristo Jesús, que vino. Él es el Mesías prometido, que vino a cumplir todas las promesas de Dios y las profecías del Antiguo Testamento. Una de estas profecías con referente al león de la tribu de Judá está en Génesis capítulo 49 versículo 9, que dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. El cetro es el báculo o la vara que usaban los reyes. Y dice: no será quitado el cetro de Judá. Es decir, no será quitado el reinado, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aleluya.
se establecerá el reino milenial de Cristo y no será quitado eternamente el reinado del León de Judá. Esta es una referencia al Mesías prometido. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos 7:14 nos dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual habló Moisés tocante al sacerdocio. El Señor Jesús en su humanidad era descendiente de la tribu de Judá, tanto del lado de María como por el lado de José, que aunque no era padre biológico de él, pero por cumplimiento de la ley debía de ser descendiente de ambos. Ahora, con respecto de David, obviamente David también viene del linaje de la tribu de Judá. Isaí, que era uno de la tribu de Judá, engendra a David, y David a Salomón, y así se viene toda la línea de sucesión hasta llegar a María. Entonces, en tal sentido, Jesús en su humanidad es la raíz de David, porque viene de ese árbol genealógico. Con respecto a esto, el Señor le da una profecía a David en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, que dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta profecía no podía ser cumplida en David, porque obviamente David murió, no podía ser su trono eternamente, sino que esta profecía es cumplida en Jesucristo, que es la raíz de David, de ese árbol genealógico, y ese trono glorioso es eterno. Aleluya. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Cristo como Dios, Jesús como esa raíz de David. Ahora Él es Jesucristo. Él sigue siendo Dios, y ese cuerpo que colgó del madero y que resucitó al tercer día fue glorificado. Jesucristo, el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Y le dice el anciano a Juan: Él ha vencido, Él es digno, no llores. Versículo 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es interesante porque el anciano habla acerca de un león, pero Juan voltea a ver y ve a un cordero, porque esto nos habla del carácter de nuestro Señor, que siendo glorioso y majestuoso, también se humilló y se sometió a la voluntad del Padre, y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz, como lo dice la palabra del Señor. Él es el cordero inmolado, y dice que está como inmolado, pues las heridas del cordero son las que fueron infligidas en su cuerpo durante su crucifixión y su juicio. Esto también está relatado en San Juan 20, 24 al 31. Recordemos que Jesús fue llamado el Cordero de Dios por Juan el Bautista. Esto está en San Juan 1:29. Y claro, este es el cumplimiento de la figura que ya existía en el Antiguo Testamento, en donde se ofrecía un cordero para cubrir los pecados del pueblo. En tal sentido, Cristo es el Cordero de Dios que murió en sacrificio supremo por todos nuestros pecados. Y Él no los cubrió, Él los anuló. Esto según Colosenses capítulo 2, 14 al 17. Y Juan describe la apariencia del cordero. Dice que este cordero estaba como inmolado, es decir, que él miraba las heridas del cordero. Claro, estas heridas no estaban sangrantes, no estaban vivas, sino que habían marcas en su cuerpo de que este cordero había sido herido, había sido inmolado. Pues como lo vimos, estas son las marcas del sacrificio de nuestro Señor. La palabra del Señor nos muestra que Él todavía tiene en sus manos, esas preciosas manos que fueron traspasadas por esos clavos. Aún están ahí los orificios de los clavos. Aún está el orificio en su costado de la lanza que traspasó su costado. Cuando el Señor Jesucristo se le aparece a Tomás, le dice: Tomás, mete tu dedo en los huecos de mi mano y mete tu mano en mi costado. Y al ver las heridas, Tomás le reconoce, le dice: Señor, Dios. Y el Señor le dice: Tomás, porque me viste creíste, pero bienaventurados los que sin ver creyeron. Él todavía tiene esas marcas en sus manos como testimonio de que Él es efectivamente ese Mesías, ese Cordero, ese Cristo Jesús
que murió en esa cruz del Calvario, del cual tanto hemos oído y predicado, y en aquel día le veremos y veremos sus preciosas manos horadadas por nuestros pecados, con la señal de esos clavos que le traspasaron. Y acerca de esto hay una profecía maravillosa que conmueve mi corazón cada vez que la leo en Zacarías capítulo 13 versículo 6, pues la palabra del Señor dice que el Señor descenderá en su segunda venida y pondrá su pie sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se partirá en dos y todo el pueblo de Israel vendrá hacia él y le reconocerán por fin como Mesías, como el Mesías al cual ellos han despreciado durante todos estos años. Y cuando estén frente a él, mirarán sus manos y mirarán los huecos en sus manos. Y Zacarías capítulo 13 versículo 6 dice que le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él les responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Aleluya. Es el testimonio vivo del amor de Dios. Fue herido en el Gólgota aquella tarde cuando él bañó la cruz del Gólgota con su sangre de amor por nosotros. Y le preguntarán: ¿qué son estas heridas que tienes en tus manos? Y él le responderá: con estas fui herido en casa de mis amigos, el pueblo de Israel. Aleluya. Es inevitable emocionarse con esto, mi amado hermano. Le veremos tal cual él es. Veremos sus heridas para testimonio que él es. Oh Señor, permítenos que estemos ahí, que podamos contemplar tu bello rostro, caminar de tu mano preciosa que fue herida por mis pecados. Y sigue diciendo: como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. La cuestión de los cuernos es que actualmente nosotros relacionamos los cuernos con algo malo o hasta cierto grado con cosas satánicas o maléficas, pero esta idea de relacionar los cuernos con eso surge de la Edad Media, porque así retrataban los pintores en aquel tiempo al anticristo, a los demonios, etc. Pero realmente los cuernos no nos hablan de eso. Los cuernos en la profecía y en toda la Biblia nos hablan acerca de dominio, de poder, de potencia. Esto lo vemos en pasajes como Primero de Reyes 22:11 y Zacarías 1-8. Es decir, los cuernos nos habla de potencia, de fuerza. Y dice que lo veía con 7 cuernos y con 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Recordemos que siempre que haga referencia a esto está hablando del Espíritu Santo de Dios. Este es un nombre más que se le da al Espíritu Santo, y si quieres saber por qué, debes de escuchar el podcast del capítulo 1. Ahí decimos por qué estos 7 espíritus representan al Espíritu Santo. En tal sentido, el cordero como inmolado tiene las heridas para testimonio que fue inmolado, el poder y la autoridad perfecta, porque son 7 cuernos y el 7 nos habla de perfección, y los 7 ojos que representan su omnisciencia. Él todo lo ve, todo lo sabe. No hay nada que se pueda esconder de Dios. Por eso el salmista David decía: ¿a dónde me esconderé y dónde huiré de tu espíritu? Si aún tomare y habitar en las alas del alba, aún de ahí me recogerá tu mano y me asirá tu diestra. No nos podemos esconder de él. Y dice también el salmista: lo mismo te son la luz que las tinieblas. Es decir, los ojos de Dios están por todos lados. No nos podemos esconder de Dios. Y por eso esto nos habla de su poder y de su omnisciencia. Estos son atributos solamente de Dios. Y aquí se desvirtúa nuevamente cualquier hipótesis de cualquier secta que diga que Jesús no es Dios. Acá estamos viendo a Cristo glorificado y tiene todos los atributos de Dios. Esto quiere decir que Él efectivamente es Dios, y toda la palabra nos dice que Él es Dios. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aleluya. ¡Qué potencia! Lo toma sin vacilación, con fuerza, con poder y con autoridad. Él es el digno. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, las cuales son las oraciones de los santos. Mi amado hermano, Él tiene cada una de tus oraciones en su copa. Él no se ha olvidado de tu clamor. Él no se ha olvidado de tus peticiones, y tus peticiones suben como incienso agradable a Dios. Están en la copa de Dios, están presentes para Él. Tal vez tú ya olvidaste algunas peticiones, pero Él no las ha olvidado. Muchas veces el Señor nos cumple lo que nosotros le habíamos pedido hace muchos años, que tal vez ya lo habíamos olvidado. Y luego uno analiza y dice: hey, pero yo le pedí esto a Dios hace tiempo y yo hasta lo había olvidado. Pero Dios no se olvida.
Allí estaremos con nuestras oraciones delante de Dios. No son olvidadas, es nuestra alabanza. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En este cántico nuevo, la multitud de redimidos le estamos cantando al Señor. Le estamos diciendo: eres digno porque tú fuiste inmolado. Obviamente en la cruz, Él fue inmolado, sufrió el látigo, sufrió los clavos, sufrió la cruz. Él fue inmolado por nosotros y su sangre nos redimió del pecado. Y dice: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En tal sentido, la salvación ya no solamente es para los judíos, es para todo el mundo, para todos los gentiles, asiáticos, americanos, europeos, centroamericanos, latinos, caribeños, para todos. El Señor nos redimió. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuándo reinaremos sobre la tierra? En el reino milenial de Cristo. Nos vamos a extender un poco más cuando lleguemos a ese tema más adelante. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Aleluya. La plenitud de redimidos, con los ángeles, con los serafines y todos, millones de millones, cantando a una sola voz. El versículo 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, es decir, todo el universo a una, empezó a unirse al coro angelical, y todos cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Todo mundo cantando, la multitud de redimidos del Antiguo Testamento, la multitud de redimidos del Nuevo Testamento, los serafines, los ángeles cantando al Señor, y luego todo el universo se une a cantar. Las olas del mar en su bramido, que para los hombres es indescifrable, al que está sentado en el trono, los pájaros de los cielos, el viento con su silbido fuerte, los truenos y el universo que aún se considera mudo, todo canta a una voz: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Yo me imagino ese coro angelical tremendo, millones de millones, y todo el universo confabulado a unirse al mismo coro, a darle gloria al Padre que está sentado en el trono, al Hijo que es el Cordero, y al Espíritu Santo representado por los 7 Espíritus de Dios. ¡Qué glorioso cuadro! Y termina diciendo el verso 14: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Los serafines dicen amén, que significa así sea, y la multitud de redimidos todos, no nos queda más que doblar nuestras rodillas ante la gloria, la magnificencia, el poder del Cordero de Dios, del Padre de las luces y del Espíritu Santo. Me es difícil imaginarme este cuadro en mi mente. Me es muy difícil, porque creo que cualquier imagen mental que yo tenga de esto se queda pequeña, se queda corta a lo que realmente será esto. Wow, razón tenía el himnólogo cuando escribió: cuán gloriosa será esa mañana. Yo quiero estar ahí. Y posteriormente a esto, ¿qué viene? El Cordero nos abre uno a uno esos 7 sellos, y la revelación del Apocalipsis se nos es dada. Todo lo que viene a continuación en el Apocalipsis es lo que sigue en la revelación. A partir del siguiente capítulo, que es el capítulo 6, por fin entramos a lo que es plenamente el área profética
de Apocalipsis. Los 7 sellos, donde están los 4 jinetes del Apocalipsis. Posteriormente veremos las 7 trompetas, luego las 7 copas, los 3 ayes, el ángel y el librito, los 144,000 sellados, los 2 olivos, toda la profecía que está aguardando en Apocalipsis, aguardando a su cumplimiento y aguardando a que nosotros la conozcamos. Así que no te pierdas nuestra próxima edición acerca del Apocalipsis. Y si tú todavía no eres cristiano, yo te tengo buenas noticias. Ese Cordero ha vencido para redimirte a ti también. Él quiere darte una vida nueva. Él quiere transformar tu vida, lavar tus pecados y que tú vengas a ser parte de ese pueblo glorioso que estaremos allá reunidos en aquel día. Repite con fe la oración de arrepentimiento que estará apareciendo al final de este podcast, y si tú lo haces con fe, te puedo asegurar que el Señor entrará en tu corazón. Acepta a Jesucristo hoy y busca una iglesia cristiana con sana doctrina donde congregar. Este fue tu hermano, tu amigo, el pastor Caleb Pineda, para la hora de la decisión. Muchas bendiciones. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida. Tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión. Hoy vengo